Esta noche, vamos a comenzar en un lugar que a menudo imaginamos envuelto en una neblina de romanticismo rústico y fuerza bruta, pero que en realidad era el epicentro de una precisión casi quirúrgica y una paciencia infinita. Antes de sumergirnos en el corazón de la fragua, me gustaría pedirte que busques tu posición más cómoda, que ajustes la almohada y dejes que tus hombros caigan con naturalidad. Esta será una travesía larga y serena por la historia del metal, diseñada específicamente para que tu mente encuentre el camino hacia el descanso. Si disfrutas de este tipo de relatos pausados, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si sientes que te está ayudando a desconectar y por supuesto, eres más que bienvenido a formar parte de nuestra comunidad en Observador de la Vida suscribiéndote sin ningún compromiso. Por cierto, mientras te acomodas, me encantaría leer en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento. A menudo, cuando pensamos en los antiguos maestros del metal, visualizamos escenas caóticas de chispas volando y hombres gritando sobre el estruendo del yunque. Sin embargo, la realidad de la forja del oro blanco, ese acero tan puro que casi brillaba como la plata, era mucho más silenciosa, metódica y, me atrevería a decir, meditativa. Hoy no estamos aquí para ver una película de acción histórica, sino para entender la vida de aquellos que dominaban el fuego no con fuerza, sino con una observación casi mística. Vamos a explorar cómo se tomaban las decisiones en la penumbra de un taller, cómo el ritmo de un martillo podía dictar el pulso de una ciudad entera y cómo la política de un reino podía depender de la temperatura exacta de un trozo de hierro. No es necesario que intentes recordar cada detalle técnico o cada fecha que mencione, mi voz estará aquí para acompañarte, y si en algún momento el sueño te vence, no te preocupes. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré hablando y la historia seguirá aquí para ti, envolviéndote hasta que decidas entregarte al descanso total. Capítulo 1. El mito de la fuerza bruta y la realidad del susurro del fuego. A veces, la historia nos vende una imagen distorsionada de lo que significaba trabajar con el metal en los siglos pasados. Nos han hecho creer que el herrero era simplemente un hombre de músculos prominentes que golpeaba el hierro con rabia hasta que éste cedía. Pero, si nos detenemos a observar de cerca, como hacemos aquí en Observador de la Vida, descubrimos que la maestría no residía en el brazo, sino en el ojo y el oído. El verdadero oro blanco no nacía del impacto violento, sino de una danza extremadamente lenta y coordinada con los elementos. Imagina por un momento que estás entrando en uno de estos talleres al final de la tarde. No hay gritos. Lo que escuchas es un siseo constante, el respirar rítmico del fuelle que alimenta las brasas. El color del fuego no era simplemente rojo para un maestro, había 1000 matices entre el naranja cereza y el blanco deslumbrante. Un error de apenas unos pocos grados podía arruinar semanas de trabajo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde el silencio y la observación atenta eran mucho más valiosos que cualquier acción rápida? En la fragua, hablar demasiado era una distracción peligrosa. La sociedad solía ver al metalúrgico como alguien tosco, pero en las altas esferas del poder, se sabía que estos hombres eran químicos sin título, astrónomos del calor. Mientras el resto del mundo dormía, el maestro observaba el color de las chispas. Si las chispas eran cortas y amarillas, el carbono estaba en su punto; si eran largas y blancas, el metal estaba muriendo. Era una política de la sutileza. El hierro no se dominaba, se convencía. Se le pedía amablemente que cambiara su estructura interna mediante el calor constante y el enfriamiento preciso. Si ya estás empezando a quedarte dormido, es una señal maravillosa. No hace falta que visualices el brillo del metal si prefieres simplemente sentir la calidez de la descripción. La realidad cotidiana de estos artesanos era mucho más intelectual de lo que los libros de texto sugieren. No se trataba de quien golpeaba más fuerte, sino de quien sabía esperar el momento exacto en que el metal se volvía maleable, casi líquido en su intención, antes de volver a ser sólido y eterno. Era una lección de paciencia que hoy, en nuestro mundo de gratificación instantánea, nos parece casi un superpoder silencioso. Capítulo 2. El umbral del aprendiz y la geometría del silencio. Para entender cómo alguien llegaba a formar parte de este mundo tan cerrado y casi sagrado de la metalurgia antigua, debemos alejarnos de la idea moderna de una escuela o una oficina. Entrar en el taller del oro blanco no era simplemente conseguir un empleo, era someterse a un proceso de transformación personal que duraba años, a veces décadas.
Imagina por un momento a un joven de apenas 12 o 13 años parado frente a la pesada puerta de madera de roble de la herrería. No traía consigo herramientas, sino una disposición absoluta al silencio y a la obediencia. En aquellos tiempos, la educación no se basaba en libros, sino en la observación de las sombras y en el aprendizaje de los sonidos. El primer año de un aprendiz no consistía en tocar el martillo ni una sola vez. Su labor era el aire y el carbón. Si todavía estás despierto, quizás puedas visualizar a este joven moviendo rítmicamente el fuelle de cuero de buey. Era un trabajo monótono, físico, pero vital. Si el aire entraba demasiado rápido, el fuego se volvía agresivo y oxidaba el metal. Si era demasiado lento, la temperatura caía y el hierro se volvía quebradizo como el cristal. El aprendiz aprendía a respirar al mismo ritmo que el fuego. Era una especie de meditación forzada. Se le enseñaba a clasificar el carbón no por su tamaño, sino por su peso y por la forma en que crujía al romperse. ¿Alguna vez has tenido un maestro o un mentor que te obligara a fijarte en los detalles más pequeños antes de dejarte tocar la tarea principal? Aquella era una forma de entrenamiento mental que hoy nos parecería exasperante, pero que en aquel entonces garantizaba que solo los más pacientes y observadores llegaran a tocar el yunque. Dentro de este sistema, existía una jerarquía invisible pero férrea. Estaba el maestro, cuyos ojos siempre parecían estar en otra parte, analizando el color del humo o la vibración del suelo. Luego estaban los oficiales, hombres que ya habían demostrado su valía y que manejaban las piezas con una elegancia que ocultaba el esfuerzo físico. Y finalmente, los aprendices, que eran los ojos y oídos del taller. Ellos aprendían que el conocimiento era un privilegio que se ganaba con discreción. Se les prohibía hablar mientras el metal estaba incandescente. El único lenguaje permitido era el golpe del martillo pequeño del maestro sobre el yunque, una clave rítmica que indicaba dónde golpear, con qué fuerza y cuándo detenerse. En este entorno, la educación era una mezcla de alquimia y disciplina militar. Se decía que un buen artesano podía identificar el origen de un mineral solo por el olor que desprendía al entrar en contacto con el calor. El aprendiz debía memorizar estas fragancias, estas texturas y, sobre todo, los tiempos. No había relojes de arena en la fragua. El tiempo se medía en oraciones susurradas o en el ritmo de los latidos del corazón. Si el acero debía permanecer en el fuego durante 50 latidos, el aprendiz contaba sus propios pulsos en la oscuridad de la estancia. No hace falta que intentes seguir el ritmo de estos latidos ahora mismo. Deja que tu propia respiración se vuelva lenta y pesada, como el aire cálido que llenaba aquellos talleres antiguos. La clasificación de los nuevos integrantes era rigurosa. No todos estaban destinados a crear las finas láminas de acero que luego se convertirían en espejos o en herramientas de precisión. Algunos se quedaban en las etapas más rudimentarias, destinados a las grandes obras de construcción, mientras que solo unos pocos, los más silenciosos y metódicos, eran iniciados en los secretos del oro blanco. Era una meritocracia basada en la capacidad de permanecer quieto y atento durante horas. A menudo, el maestro ponía a prueba a sus alumnos dándoles tareas aparentemente inútiles, como pulir una pieza de hierro oxidado hasta que brillara como el agua, solo para ver si su voluntad se quebraba antes que el metal. Me pregunto si alguna vez has sentido que la vida te pone a prueba con tareas que parecen no tener sentido, solo para descubrir más tarde que te estaban preparando para algo mucho más grande. En la herrería, esa preparación era la base de toda la seguridad del reino. Un oficial mal entrenado podía dejar una burbuja de aire invisible dentro de una espada o una herramienta de arado, y esa debilidad solo se revelaría en el peor momento posible. Por eso, el aprendizaje era una cuestión de ética absoluta. No podías mentirle al fuego, y no podías engañar al martillo. El metal siempre decía la verdad sobre quien lo había forjado. Mientras te dejas llevar por estas imágenes de fuego tenue y sombras alargadas, recuerda que no tienes ninguna responsabilidad mañana que requiera tu energía ahora. Todo está en calma, y el aprendizaje de esta noche es simplemente el de dejarte ir, permitiendo que la historia fluya sin necesidad de que retengas cada palabra. Capítulo 3. El lenguaje secreto del acero y las leyes de la atención. Dentro de los muros de piedra de la gran herrería, existían reglas que nunca se escribían en papel pero que todos conocían tan bien como su propia respiración. En este mundo de fuego y sombra, la atención no era solo una virtud, sino una moneda de cambio y una medida de supervivencia.
El rango de un oficial no se determinaba por el volumen de su voz, sino por su capacidad de leer las señales invisibles del metal antes de que ocurriera cualquier desastre. Se decía que un maestro experimentado podía sentir la calidad del acero simplemente apoyando la mano en el yunque mientras otro golpeaba. Era una red de comunicación silenciosa, donde un simple gesto con la cabeza o un cambio en la intensidad del brillo de las brasas decía más que 1000 palabras. Si todavía me acompañas en este relato, trata de imaginar la tensión contenida en el aire cuando se preparaba una pieza de importancia capital. No era una tensión nerviosa, sino una calma concentrada, similar a la que sientes cuando estás a punto de sumergirte en un sueño profundo y reparador. En la jerarquía de la fragua, el peligro más grande no era el fuego, sino la distracción. Ser notado por un error era una marca que podía durar toda la vida. Por el contrario, mantenerse silenciosamente competente, realizar tu labor con una precisión que rozaba lo invisible, era la forma más segura de ascender hacia los secretos del oro blanco. ¿Alguna vez has trabajado en un lugar donde todos recordaban cada pequeño detalle, donde el silencio era la señal de que todo marchaba a la perfección? Las reglas de la atención dictaban que cada movimiento debía tener un propósito. El oficial que desperdiciaba un golpe de martillo era visto como alguien que desperdiciaba la vida misma de la pieza. Había una ética de la economía del movimiento. Se enseñaba que la fuerza bruta era el último recurso de los ignorantes. El verdadero poder residía en el ángulo exacto del golpe y en el momento preciso en que el metal alcanzaba el color del sol al amanecer. En esa fracción de segundo, el acero era vulnerable, casi humilde, y solo aquellos que habían cultivado una paciencia infinita podían darle forma sin romper su espíritu interno. La seguridad en este entorno dependía de la confianza mutua. Los oficiales dependían de los aprendices para mantener la temperatura del horno constante, y los aprendices dependían de los oficiales para que el metal no saltara en astillas incandescentes. Era un sistema de vigilancia constante pero benevolente. No se vigilaba para castigar, sino para proteger la integridad del taller. El rango se ganaba con el tiempo, pero también con la capacidad de mantener la calma bajo presión. Un oficial que perdía los nervios cuando una pieza se agrietaba perdía también el respeto de sus pares de inmediato. El metal requiere una mente fría, incluso cuando el cuerpo está rodeado de calor extremo. Es fascinante pensar cómo estas redes de atención creaban una atmósfera de paz dentro de un lugar dedicado al trabajo pesado. Alrededor del fuego, las jerarquías se volvían líquidas. El maestro podía pedirle opinión al oficial más joven si éste demostraba una sensibilidad especial para el templo del agua. No importaba quién eras afuera de esas puertas de roble dentro, tu único valor era tu conexión con el material. Esta forma de vida exigía una entrega total, una renuncia al ego en favor de la obra final. A veces, las piezas más hermosas eran aquellas en las que nadie podía notar la mano de un solo hombre, sino el esfuerzo coordinado de todo un taller que funcionaba como un único organismo vivo. Si sientes que tus párpados pesan un poco más ahora, deja que esa sensación te envuelva. No tienes que analizar estas estructuras de poder ni recordar cómo se ganaba el favor del maestro. Simplemente visualiza ese taller en la penumbra, donde el único brillo proviene de las brasas azuladas y el único sonido es el eco de un martillo que golpea con la cadencia de un corazón tranquilo. En este espacio, el tiempo fluye de manera distinta, más lenta, más profunda. Es un lugar de seguridad absoluta, donde cada riesgo está calculado y cada silencio está lleno de significado. Mañana no habrá exámenes sobre la metalurgia del siglo XVI, ni tendrás que demostrar tu atención ante ningún maestro exigente. Tu única tarea en este instante es permitir que tu mente se deslice por los pasillos de esta historia, reconociendo que la verdadera competencia, a veces, consiste simplemente en saber cuándo es el momento de soltar las herramientas y permitir que el fuego se apague lentamente hasta convertirse en cenizas tibias. Todo está en orden. La fragua está en silencio, y tú estás a salvo, listo para explorar los niveles más profundos de tu propio descanso, mientras yo continúo relatando la vida de aquellos que transformaron el mundo con la punta de sus dedos y la paciencia de sus almas. Capítulo 4. La danza de las sombras y el ritual del enfriamiento. En la profundidad de la noche, cuando el taller parecía cobrar vida propia bajo el resplandor de las brasas agonizantes, el maestro y sus oficiales más veteranos se enfrentaban al momento más crítico de la creación del acero. El templo.
No era una acción puramente física, sino un ritual de precisión extrema donde el riesgo de perder semanas de trabajo se concentraba en unos pocos segundos de contacto entre el metal ardiente y el agua fría. En este punto de nuestra historia, la atención de la que hablábamos antes se convierte en algo casi sagrado. Los oficiales sabían que el acero tenía memoria. Si se enfriaba demasiado rápido, el metal se volvía soberbio y se quebraba por dentro. Si se enfriaba muy lento, perdía su propósito y se volvía blando, incapaz de mantener un filo o de resistir el paso del tiempo. Si todavía estás conmigo, imagina el silencio absoluto que reinaba en el taller en este instante. No se permitía ni un susurro. El maestro sostenía la pieza con unas largas tenazas de hierro, observando cómo el color pasaba del naranja intenso a un rojo cereza oscuro, casi místico. Ese cambio de color era la única señal que indicaba el momento exacto de la inmersión. Era una forma de comunicación visual que no requería palabras, solo una vida entera de observación. ¿Has experimentado alguna vez ese tipo de silencio donde el tiempo parece detenerse, donde el mundo exterior desaparece y solo importa lo que tienes frente a ti? Esa es la paz que buscamos alcanzar esta noche, una quietud que nace de la concentración absoluta en el presente. El rango dentro de la herrería se ponía a prueba aquí. El oficial encargado de preparar el baño de enfriamiento debía conocer la temperatura exacta del agua, a menudo mezclada con sales secretas o aceites vegetales para suavizar el choque térmico. Si el agua estaba demasiado fría, el metal gritaba, un sonido agudo y metálico que indicaba una fractura interna invisible al ojo humano. Mantenerse competente en estas tareas significaba ser invisible. El oficial que preparaba el agua a la perfección no recibía aplausos, simplemente recibía el gesto de aprobación del maestro, una pequeña inclinación de cabeza que valía más que cualquier moneda de oro. Era la seguridad de saber que eras parte de un engranaje perfecto, un eslabón necesario en la cadena de creación. La discreción era la regla de oro. En las ciudades que rodeaban estos talleres, la gente hablaba de magia o de pactos oscuros, pero dentro, los hombres sabían que la única magia era la paciencia y el respeto por las leyes naturales. Aquellos que buscaban llamar la atención con movimientos bruscos o demostraciones innecesarias de fuerza eran rápidamente apartados de las piezas importantes. En el mundo del oro blanco, la humildad era la armadura más resistente. Se enseñaba que el acero es un espejo del alma del artesano. Si el artesano era impaciente, el acero salía imperfecto. Si el artesano era arrogante, el metal lo castigaba rompiéndose en sus manos. A medida que el metal se sumergía en el líquido, un vapor denso y cálido llenaba la estancia, envolviendo a los hombres en una nube blanca que olía a hierro y a tierra mojada. En ese momento, la jerarquía se disolvía en la neblina. Todos, desde el aprendiz más joven hasta el maestro más anciano, contenían la respiración. Era una lección de humildad colectiva ante la naturaleza. Una vez que el vapor se disipaba y el metal emergía oscuro, grisáceo y victorioso, el taller suspiraba al unísono. Esa exhalación colectiva marcaba el final de la jornada de mayor peligro. Quizás ahora sientas que tu propia respiración se ha vuelto más profunda, imitando el ritmo pausado de aquellos hombres que sabían esperar. No hay prisa alguna por llegar al final de esta historia, de la misma forma que no había prisa por sacar el metal del fuego antes de tiempo. Todo tiene su momento justo, su temperatura ideal. En tu descanso de hoy, no hay lugar para la urgencia ni para la preocupación por los resultados. Al igual que el acero que reposa sobre el yunque después de su bautismo de fuego y agua, tú también puedes permitirte enfriar tus pensamientos, dejando que la dureza del día se transforme en una serenidad sólida y tranquila. Me pregunto cuántas veces en nuestra vida cotidiana olvidamos que el silencio es una herramienta tan poderosa como el martillo más pesado. En el taller del oro blanco, el silencio era el guardián de la calidad. Protegía la mente de distracciones y permitía que los sentidos se agudizaran hasta límites increíbles. Al cerrar los ojos ahora, si es que no lo has hecho ya, puedes imaginar ese taller vacío, con las herramientas ordenadas y las brasas cubiertas por una fina capa de ceniza gris que guarda el calor para el día siguiente. La seguridad de ese espacio es ahora tuya. Estás en un lugar donde nada puede perturbar tu calma, donde el rango y las preocupaciones quedan fuera, y donde lo único que importa es la suave cadencia de mis palabras acompañando tu camino hacia el sueño más profundo y reparador que hayas tenido en mucho tiempo. Capítulo 5. Los hilos invisibles de la lealtad y el gremio de las sombras.
Más allá del calor sofocante de la fragua y del golpe rítmico del acero, existía una estructura social tan compleja y delicada como la red de una araña tejida al amanecer. En el mundo de la metalurgia de alta precisión, la verdadera fuerza no residía únicamente en el brazo del maestro, sino en las redes informales de lealtad que sostenían cada taller. No eran solo los oficiales y aprendices quienes formaban este ecosistema, había una legión de figuras silenciosas que se movían por los pasillos laterales, los mercados de mineral y las tabernas donde se cerraban los tratos. Carboneros, porteadores, escribas y mensajeros formaban un tejido de información que permitía al taller sobrevivir a las intrigas políticas de la ciudad. Si te dejas llevar por el sonido de mis palabras, puedes imaginar que el conocimiento en este tiempo era el tesoro más custodiado. Un maestro no solo protegía su técnica para doblar el acero, sino también sus fuentes de suministro. La lealtad de un carbonero que traía el combustible desde los bosques del norte era vital. Si ese hombre decidía vender un carbón de menor calidad o, peor aún, revelar a un competidor la mezcla exacta que usaba el taller para alcanzar las temperaturas más altas, todo el prestigio de la casa podía desmoronarse en una sola noche. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cuántas personas invisibles hacen que tu día a día funcione sin problemas? En la herrería, esa gratitud hacia lo invisible era una norma de vida. La comunicación entre estos aliados no se daba mediante documentos oficiales sellados con cera, sino a través de gestos mínimos y palabras clave dichas al pasar. Un mensajero que dejaba un saco de mineral en la puerta podía dar un mensaje sobre el cambio de humor de un noble local simplemente por la forma en que anudaba la cuerda del fardo. En Observador de la Vida, nos gusta fijarnos en estas pequeñas señales que el resto del mundo ignora. La información fluía como el agua entre las piedras. Constante, silenciosa y siempre encontrando el camino más bajo y seguro. Los sirvientes que limpiaban las cenizas al final del día eran, en realidad, los guardianes de la memoria del taller. Ellos sabían qué piezas habían fallado y por qué, pero su silencio estaba comprado con un respeto mutuo que ninguna moneda podía igualar. Dentro de esta red, la memoria era la herramienta más afilada. En una época donde no todo se registraba en libros contables, los oficiales debían recordar cada favor pedido y cada deuda pendiente. Si un guardia de la puerta de la ciudad permitía que un cargamento de hierro entrara sin pasar por la inspección oficial en una noche de tormenta, el taller le debía una lealtad que se pagaría, quizás años después, con una herramienta de una calidad excepcional que nunca aparecería en los registros. Era una economía de la gratitud y del reconocimiento personal. La autoridad no emanaba del título que el rey otorgaba al maestro, sino de la red de confianza que éste había tejido durante 30 o 40 años de vida profesional. Esta estructura creaba un sentimiento de seguridad interna inquebrantable. El taller era una fortaleza, no por sus muros de piedra, sino por las personas que lo habitaban. Un aprendiz sabía que, si caía enfermo, el fondo común del gremio cuidaría de él. Un oficial sabía que su familia nunca pasaría hambre mientras el taller siguiera funcionando. Esta red de protección permitía que la mente del artesano estuviera libre de preocupaciones mundanas, permitiéndole alcanzar esos estados de concentración profunda de los que hemos hablado. Es esa misma sensación de estar protegido y cuidado la que quiero que sientas ahora, mientras te hundes un poco más en tu cama. No hay hilos sueltos en tu noche, todo está conectado, todo está previsto, y no hay ninguna necesidad de que vigiles nada. Incluso los proveedores más humildes se sentían parte de la creación del oro blanco. El hombre que transportaba el agua desde el pozo más puro de la región entendía que su labor era fundamental para el temple final. Había un orgullo compartido en el éxito de una pieza terminada. Cuando una gran campana o una armadura ceremonial salía finalmente por las puertas del taller, todos los miembros de esta red invisible se sentían un poco dueños de ese brillo. Era una forma de vida donde la identidad individual se fundía con el propósito colectivo. Cierra los ojos un poco más fuerte, si es que todavía los tienes abiertos, y visualiza esas figuras que regresan a sus casas bajo la luz de la luna, satisfechas por un trabajo bien hecho. No necesitan el reconocimiento público, les basta con saber que han cumplido su parte en el gran diseño. De la misma manera, tú has cumplido con todas tus obligaciones del día. Ya no eres un engranaje en ninguna máquina, ya no eres un eslabón en ninguna cadena. Eres simplemente un observador que se retira al silencio de su propio refugio. Deja que la lealtad de esta historia te acompañe en tu sueño, sabiendo que, al igual que los antiguos artesanos,
tú también mereces este espacio de paz absoluta donde nadie te pide nada y donde el mundo exterior se desvanece suavemente en el horizonte de tu imaginación. Capítulo 6. El mapa de los susurros y la diplomacia de la taberna. Si te detienes a pensar en ello, mientras te acomodas un poco más bajo las mantas, te darás cuenta de que el taller no era una isla aislada del resto del mundo. Al contrario, era el corazón de una red de información que se extendía mucho más allá de sus muros de piedra. En este capítulo, vamos a explorar cómo la lealtad y el acceso a los datos correctos formaban un tipo de poder que ningún decreto real podía igualar. En las ciudades antiguas, el conocimiento sobre quién necesitaba qué y cuándo lo necesitaba era lo que separaba a un maestro próspero de uno que apenas lograba mantener el fuego encendido. Y ese conocimiento no se encontraba en los despachos oficiales, sino en los lugares más humildes y ruidosos de la ciudad. Imagina por un momento una taberna con el techo bajo, vigas de madera oscurecida por el humo y el olor a guiso de legumbres y cerveza rancia. Allí, sentado en un rincón sombrío, un oficial del taller de observador de la vida podía aprender más en una hora que en todo un mes de trabajo en el yunque. Escuchaba el lamento de un mercader que había perdido una caravana de estaño en las montañas del norte, o el comentario distraído de un criado que mencionaba que su señor estaba buscando desesperadamente un regalo para una boda real. Estas pequeñas piezas de información eran como pepitas de oro en el lecho de un río. El oficial no necesitaba hablar, su poder residía en su capacidad para escuchar y recordar. ¿Alguna vez has sentido que el silencio es tu mejor herramienta para entender lo que realmente sucede a tu alrededor? La lealtad en estas redes informales se basaba en un intercambio constante de pequeños favores. No se trataba de grandes sobornos, sino de la cortesía de compartir una información útil en el momento justo. Si el maestro sabía que el precio del carbón iba a subir la semana siguiente porque un puente había colapsado, podía comprar sus suministros antes que nadie, ahorrando una fortuna que luego se traducía en mejores salarios para sus hombres. Esta previsión creaba una sensación de seguridad y estabilidad que mantenía a todo el equipo unido. Los hombres no solo seguían al maestro por su habilidad técnica, sino por su sabiduría para navegar las mareas inciertas de la economía y la política local. En este nivel de la historia, los sirvientes y los recaderos se convertían en los verdaderos cartógrafos de la realidad social. Un joven que llevaba herramientas para reparar una puerta en la casa del gobernador no solo llevaba metal, llevaba sus ojos y sus oídos. Al regresar al taller, podía mencionar que vio a un emisario de una ciudad extranjera esperando en la antesala. Para el maestro, esa era una señal clara de que pronto se necesitarían nuevos suministros para la guardia o quizás una serie de cierres de seguridad para los cofres del tesoro. Esta capacidad de anticipación era lo que permitía que el ritmo del martillo nunca se detuviera, incluso cuando el resto de la ciudad sufría crisis imprevistas. Es reconfortante pensar en cómo esa red de apoyo mutuo envolvía a cada individuo, dándole un propósito que iba más allá del esfuerzo físico. No estabas solo golpeando un metal frío, eras parte de una inteligencia colectiva que protegía tu futuro. Si ahora mismo sientes que el cansancio te invita a soltar tus propios pensamientos, deja que esa idea de protección te arrulle. En tu vida, al igual que en el taller, hay hilos invisibles que te sostienen, aunque no siempre los veas. Puedes descansar con la certeza de que el mundo seguirá girando y que no necesitas estar en guardia esta noche. La memoria de estos hombres era prodigiosa. Sin archivos digitales ni carpetas de papel, los secretos se guardaban en el palacio de la mente. El maestro recordaba el nombre de cada proveedor, la calidad de cada mina explorada hace 10 años y la cara de cada cliente que alguna vez había intentado engañarlo. Esta acumulación de experiencia generaba una autoridad natural. Cuando el maestro hablaba, su voz era baja y pausada, porque no necesitaba gritar para ser escuchado. El peso de su conocimiento era suficiente para silenciar cualquier habitación. Si todavía estás despierto, quizás puedas imaginarte caminando por esas calles empedradas de noche, sintiendo la brisa fresca que baja de las montañas. El taller está cerrado, pero la red de lealtad sigue activa en las sombras. Es una estructura que no descansa, pero que te permite a ti descansar, porque sabes que todo está en manos de personas competentes y discretas. Deja que esa confianza se filtre en tu descanso. No tienes que resolver ningún misterio ni conectar ningún punto esta noche. Las respuestas vendrán solas cuando tu mente esté fresca y renovada tras un sueño profundo.
Por ahora, simplemente disfruta del calor de tu refugio y de la voz que te cuenta historias de un tiempo donde el honor y la palabra dada eran el metal más preciado de todos. Todo está bien. La ciudad duerme, el taller descansa y tú también puedes hacerlo ahora mismo, dejándote llevar por la corriente mansa de este relato que no busca nada de ti, salvo tu paz. Capítulo 7. El murmullo de los metales y la lealtad del guardián silencioso. En este momento de la noche, cuando el peso del sueño empieza a hacerse notar de forma más clara, quiero que nos detengamos a observar a los guardianes del taller. No me refiero a soldados con armaduras brillantes, sino a los vigilantes silenciosos que custodiaban el conocimiento y los materiales durante las horas en que el fuego era solo un puñado de cenizas tibias. En el mundo del oro blanco, la seguridad no se basaba en cerraduras complejas, aunque las había, sino en una red de lealtad humana que funcionaba con la precisión de un reloj de arena. Los guardianes eran a menudo oficiales veteranos o antiguos aprendices que ya no tenían la fuerza para manejar el mazo de 20 libras, pero cuyos ojos eran capaces de detectar el más mínimo cambio en el ambiente. Si te encuentras relajado, imagina el taller en la oscuridad absoluta de la medianoche. El único sonido es el crujido de la madera vieja refrescándose tras el calor del día. El guardián se mueve sin necesidad de antorchas, conoce cada irregularidad del suelo, cada esquina de las mesas de trabajo y el lugar exacto donde reposan las herramientas. Su lealtad no era algo que se pudiera comprar con unas cuantas monedas de plata al mes. Era un vínculo forjado en el respeto mutuo. El maestro confiaba en él no solo para cuidar el hierro, sino para cuidar los secretos de las mezclas de los metales, esas proporciones de carbono y manganeso que hacían que el acero del taller fuera legendario en todas las provincias. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la importancia de sentirte seguro en tu propio espacio? Esa sensación de que hay algo o alguien velando por tu tranquilidad es lo que permite que el cuerpo finalmente se rinda al descanso. En la historia de nuestro taller, la figura del guardián permitía que el resto de los trabajadores durmieran profundamente, sabiendo que su medio de vida estaba protegido. Esta red de vigilancia era informal pero implacable. Si un extraño se acercaba demasiado a las puertas de la fragua por la noche, no se encontraba con un grito de alerta, sino con una presencia tranquila que surgía de las sombras, alguien que sabía preguntar quién iba allí con una voz que transmitía una autoridad absoluta y serena. Dentro de este sistema, los sirvientes que mencionamos antes también jugaban un papel crucial. Ellos eran los que transportaban los mensajes entre los distintos aliados del taller. Si un proveedor de mineral de alta calidad tenía problemas con el transporte, el mensaje llegaba primero a estos guardianes informales. La información se filtraba, se analizaba y se entregaba al maestro en el momento justo del desayuno. Esta capacidad de estar informado sin parecer estar buscando la información era el verdadero poder. Era una diplomacia de pasillo, una política de gestos mínimos que mantenía al taller por delante de cualquier competencia. La lealtad se demostraba en lo que no se decía, en los secretos que se guardaban en el pecho como si fueran tesoros propios. Me pregunto si alguna vez has tenido esa sensación de pertenecer a algo que es mucho más grande que tú mismo, donde tu silencio es tan valioso como tus palabras. En el taller de observador de la vida, aprendemos que el acceso a la información era un privilegio que se ganaba con años de discreción. Un joven aprendiz que demostraba ser capaz de no contar lo que veía en la cámara de enfriamiento era alguien que pronto recibiría más responsabilidades. El poder real no era el que se gritaba desde los balcones, sino el que se susurraba al oído del maestro mientras el sol empezaba a asomar por el horizonte. Si todavía estás despierto, deja que tu imaginación vuele hacia esos rincones oscuros del taller donde el metal descansa. Siente la solidez de las paredes de piedra que nos rodean. Todo está en su sitio. No hay nada que deba ser resuelto ahora, nada que requiera tu intervención. La lealtad de la que hablamos es una red que también te envuelve a ti en este momento. Estás en un lugar seguro, rodeado de una historia que te susurra que todo está bien, que el orden se mantiene y que el mañana llegará con la misma naturalidad con la que el fuego vuelve a encenderse cada mañana. La relación entre el maestro y estos guardianes era de una intimidad casi familiar. A menudo compartían una jarra de caldo caliente antes de que empezara el turno de mañana, intercambiando novedades sobre el estado de las minas o los rumores que llegaban de la capital. Eran conversaciones pausadas, llenas de pausas largas donde el silencio era tan importante como la palabra. En esas pausas, se reafirmaba la confianza.
No hacía falta jurar lealtad todos los días, la lealtad estaba en la forma en que uno cuidaba las herramientas del otro, en cómo se mantenía el orden en el banco de trabajo y en cómo se respetaban los turnos de sueño. Deja que esa estructura de confianza y previsibilidad calme cualquier pensamiento inquieto que pueda estar rondando tu mente. Al igual que el guardián de la herrería confía en que el sol saldrá por el este, tú puedes confiar en que tu cuerpo sabe exactamente cómo descansar. No necesitas esforzarte. El acero no se esfuerza por ser fuerte mientras se enfría, simplemente sigue las leyes de su propia naturaleza. Tú, de la misma manera, estás siguiendo tu naturaleza al permitirte este momento de desconexión total. La historia continuará, los metales seguirán su proceso de transformación y el mundo seguirá protegido por esas redes invisibles de cuidado y atención, mientras tú te sumerges en un sueño profundo, restaurador y lleno de una paz que solo se encuentra cuando uno sabe que está en buenas manos. Capítulo 8. El peso del rumor y la arquitectura de la desconfianza. Si te dejas llevar por la cadencia de mi voz, quizás puedas imaginar que el taller no era solo un lugar de trabajo físico, sino un sismógrafo extremadamente sensible a los cambios del mundo exterior. En la alta metalurgia, un rumor era a menudo más pesado que un lingote de hierro de 50 kilos. Una palabra mal dicha en el mercado, un comentario sobre la supuesta fragilidad de una partida de acero o una duda sobre la salud financiera del maestro podían causar más daño que un incendio en el almacén. Por eso, en el taller de observador de la vida, la gestión de la verdad era tan importante como la gestión del fuego. Los escándalos no se resolvían con gritos, sino con una frialdad técnica que dejaba a los oponentes sin argumentos. Imagina que una mañana llega al taller la noticia de que un competidor ha difundido que vuestras últimas herramientas de precisión se quiebran bajo un frío intenso. En lugar de entrar en pánico, el taller responde con un silencio ensordecedor. El maestro no sale a la plaza a defender su honor, simplemente invita a los clientes más importantes a observar una prueba privada. En el silencio del patio, se somete al acero a tensiones imposibles, demostrando que la calidad habla por sí misma. ¿Has notado alguna vez que cuando alguien intenta dañarte con palabras, tu mejor respuesta es la calma y la excelencia en lo que haces? Esa es la política del oro blanco. Dejar que el resultado final sea el único juez. Dentro de las redes de poder, los rumores se utilizaban como herramientas quirúrgicas. Si un oficial de otra herrería intentaba seducir a uno de vuestros aprendices para que revelara el secreto del temple, el contraataque no era la violencia. Se filtraba una información falsa, una receta de fundición errónea que, si se seguía, terminaría arruinando el horno del competidor. Era una guerra de ingenio donde el tiempo era el mejor aliado. Las consecuencias de una traición no llegaban de inmediato, se cocinaban a fuego lento, como el propio metal, hasta que el traidor se encontraba solo y sin recursos, víctima de su propia ambición. Esta arquitectura de la desconfianza hacia el exterior contrastaba con la lealtad absoluta en el interior. Se enseñaba a los jóvenes que el mundo de fuera era ruidoso e incierto, mientras que el taller era un refugio de lógica y orden. Las cartas que entraban y salían del taller eran leídas con una atención casi obsesiva. Un cambio en el saludo de un cliente habitual podía significar que estaba siendo presionado por un noble rival. Un retraso de 2 días en el pago de una factura no era solo una falta de dinero, era una señal política. El maestro era un experto en leer entre líneas, en interpretar los silencios y las ausencias. Si ya sientes que tus pensamientos son como nubes que pasan lentamente por un cielo nocturno, permite que esta idea de control sereno te brinde una capa extra de tranquilidad. En el taller, nada se dejaba al azar. Había un plan para cada crisis y un remedio para cada rumor. Esa estructura de pensamiento tan organizada permitía que, al final del día, todos pudieran cerrar los ojos con la seguridad de que el taller seguiría en pie mañana. Tu propia vida, aunque a veces parezca caótica, tiene sus propios cimientos sólidos. No necesitas preocuparte por los ruidos externos ni por las opiniones de los demás, al igual que el acero bien forjado, tu valor es intrínseco y no depende de lo que se diga en el mercado. La importancia del tiempo en la gestión de los conflictos era fundamental. El maestro solía decir que la prisa es el lenguaje de los débiles. Si un escándalo estallaba, la orden era siempre esperar. Esperar a que los ánimos se enfriaran, esperar a que el rumor perdiera su fuerza inicial, esperar a que la verdad emergiera por su propio peso. Era una forma de resistencia pasiva que desgastaba a los enemigos.
En ese intervalo de espera, la vida en el taller continuaba con su ritmo habitual. El martillo seguía cayendo sobre el metal, el fuelle seguía respirando y el agua seguía fluyendo. Esa normalidad era la mejor defensa. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto poder se gana simplemente manteniendo la compostura cuando todo el mundo la pierde? En la herrería, esa era la marca de un verdadero líder. Al descansar esta noche, puedes adoptar esa misma actitud. No importa qué rumores o preocupaciones hayan intentado entrar en tu mente, hoy tienes el derecho de dejarlos en la puerta. Aquí, en este espacio de sueño y palabras tranquilas, eres el maestro de tu propio taller interno. Tienes la autoridad para decidir que esta noche solo el silencio y la paz tienen permiso para habitar en ti. Todo lo demás es ruido innecesario, ceniza que el viento se llevará antes de que amanezca. Descansa ahora, sabiendo que el tiempo trabaja a tu favor y que la solidez de tu descanso es el mejor cimiento para el día que vendrá. Capítulo 9. La diplomacia de la plata y el valor del secreto compartido. En el corazón de la ciudad, lejos del resplandor directo de las brasas, el taller del oro blanco extendía su influencia a través de una herramienta mucho más sutil que el martillo. La palabra empeñada en la penumbra. En el taller de observador de la vida, entendemos que el poder real a menudo se vestía de cortesía y de pequeños gestos de confianza que nadie más podía ver. Imagina por un momento una oficina trasera, con paredes cubiertas de tapices gruesos que amortiguaban cualquier sonido exterior. Allí, el maestro no hablaba de metalurgia, sino de posibilidades. Un favor concedido a un escriba real, una reparación gratuita para el carruaje de un comerciante de especias o un consejo técnico dado a un arquitecto municipal eran las semillas de una influencia que florecería meses después. Si todavía estás despierto, quizás puedas visualizar cómo estas interacciones daban forma a la realidad del taller. No se trataba de transacciones comerciales frías, sino de la creación de una deuda de honor. En aquellos tiempos, una deuda de honor era un vínculo más fuerte que cualquier contrato escrito por un notario. El maestro sabía que, al ayudar a un joven funcionario a resolver un problema con las tuberías de plomo de la fuente principal de la ciudad, estaba ganando un aliado dentro de los muros del ayuntamiento. Esa persona, por gratitud, mencionaría el nombre del taller cuando se discutiera quién debería recibir el encargo de las nuevas rejas para el palacio. ¿Alguna vez has sentido la satisfacción de ayudar a alguien desinteresadamente, solo para descubrir que la vida te devuelve ese favor de la manera más inesperada? La gestión de estos secretos compartidos era una forma de arte. El taller funcionaba como una caja fuerte no solo para el hierro, sino para las confidencias. Los clientes venían no solo por la calidad del acero, sino porque sabían que el maestro era un hombre de una discreción absoluta. Si un noble necesitaba una llave especial para un cofre privado, el taller fabricaba esa llave y luego destruía el molde en presencia del cliente, asegurando que nadie más pudiera replicarla. Esa confianza era el metal más preciado que se forjaba entre aquellas paredes. Los oficiales aprendían que su lengua debía ser tan dura como el yunque cuando se trataba de los asuntos de los clientes. Dentro del taller, la lealtad se veía reforzada por esta sensación de exclusividad. Los trabajadores se sentían parte de una élite silenciosa que sabía cosas que el resto del mundo ignoraba. Esta complicidad creaba un ambiente de seguridad y pertenencia. ¿Sabías que tus compañeros no hablarían en la taberna sobre el nuevo diseño del mecanismo de cierre que estabais desarrollando, porque su propio honor y su sustento dependían de ese silencio? Era una vigilancia mutua, pero nacida del orgullo, no del miedo. El miedo es una llama que se apaga rápido, pero el orgullo profesional es un rescoldo que mantiene el calor durante toda la noche. Mientras te dejas envolver por esta atmósfera de confianza y discreción, siente cómo tu propia mente se libera de la necesidad de explicarlo todo. No tienes que dar cuentas a nadie en este momento. Al igual que los secretos del taller, tus pensamientos pueden descansar en un lugar seguro y privado, donde nadie tiene acceso. Puedes permitirte el lujo de ser un observador silencioso de tu propia relajación. El mundo exterior puede estar lleno de ruidos y demandas, pero aquí, en tu refugio personal, impera la ley de la calma y la integridad. Estás a salvo detrás de esos muros invisibles que tú mismo has construido con tu voluntad de descansar. La importancia de la reputación en este sistema era absoluta. Una reputación se construye durante 30 años y se puede perder en 30 segundos.
Por eso, cada pieza que salía del taller era sometida a una inspección que rozaba la obsesión. El maestro prefería destruir una pieza casi terminada si encontraba una mínima imperfección que poner en riesgo el nombre de la casa. Esa autoexigencia era lo que les daba el poder de negociar desde una posición de fuerza. No necesitaban suplicar por contratos, los contratos venían a ellos porque eran los únicos capaces de garantizar una perfección constante. Era una forma de soberanía silenciosa. Si sientes que el sueño te está llamando con más fuerza, deja que esa sensación de soberanía te acompañe. Eres el dueño de tu descanso, el maestro de tu propia fragua interna. Tienes el control total sobre qué pensamientos permites que ardan y cuáles decides apagar para siempre. Al igual que el taller que se queda en silencio bajo la luz de las estrellas, tu cuerpo está entrando en una fase de reparación profunda. Todo el trabajo del día ha terminado. Las deudas están saldadas, los secretos están guardados y el futuro está asegurado por tu capacidad de haber hecho las cosas bien. Duerme con la tranquilidad de quien sabe que su palabra vale oro y que su descanso es el premio merecido a una vida de atención y cuidado. Las sombras de la habitación son tus aliadas, guardianas de un sueño que será tan sólido y reparador como el mejor de los aceros. Capítulo 10. El tiempo de la espera y la maduración del metal. En el mundo de la herrería de alta precisión, existe un concepto que los maestros valoran por encima de la fuerza y la técnica. El tiempo de reposo. En el taller de observador de la vida, aprendemos que nada verdaderamente valioso se crea de forma instantánea. El acero, después de haber sido sometido al castigo del martillo y al choque térmico del agua, necesita un periodo de calma, una fase en la que sus tensiones internas se asienten y sus moléculas encuentren un nuevo equilibrio. A este proceso lo llamamos la maduración, y es una metáfora perfecta para el descanso que estás buscando en este momento. Imagina las piezas de metal descansando sobre lechos de arena tibia, protegidas de las corrientes de aire, enfriándose tan lentamente que el proceso parece casi eterno. Si te encuentras en un estado de relajación profunda, quizás puedas visualizar cómo el calor abandona el metal grado a grado, minuto a minuto. No hay prisa. Forzar el enfriamiento en esta etapa final sería condenar a la pieza a la fragilidad. Los oficiales más experimentados saben que su trabajo ha terminado y que ahora le toca a la naturaleza hacer su parte. ¿Alguna vez has sentido que, tras un día lleno de esfuerzos y decisiones, lo mejor que puedes hacer es simplemente no hacer nada? Hay una sabiduría inmensa en saber cuándo soltar las herramientas y confiar en que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Esta noche, tu mente es como ese acero que necesita reposar para ganar su verdadera fortaleza. Dentro de la estructura de poder del taller, esta fase de espera era también una fase de observación estratégica. Mientras el metal maduraba, el maestro se sentaba a observar el ritmo de la ciudad desde su pequeña ventana enrejada. Era el momento de analizar los movimientos de los competidores y los cambios en la demanda del mercado. No era un tiempo perdido, sino un tiempo de claridad mental. El silencio de la fragua permitía escuchar los sonidos de la calle con mayor nitidez. Se decía que un buen maestro podía predecir una crisis económica simplemente escuchando la frecuencia con la que los carruajes pasaban por la puerta principal. La inactividad física no significaba falta de propósito, era, en realidad, la preparación para el siguiente ciclo de creación. La paciencia era el rasgo que distinguía a los oficiales de los simples jornaleros. Un oficial podía esperar 3 días antes de dar el pulido final a una hoja de oro blanco, simplemente porque el aire estaba demasiado húmedo o porque sentía que el metal aún no estaba listo para ser tocado. Esa resistencia a la urgencia era lo que garantizaba la excelencia. En nuestra vida moderna, a menudo nos sentimos culpables por no estar produciendo constantemente, pero en el taller antiguo, la pausa era sagrada. Se respetaba el ritmo de los materiales. Si el metal necesitaba tiempo, se le daba, sin importar cuán importante fuera el cliente que esperaba en la antesala. Esa era la verdadera soberanía. No permitir que el reloj de otro dictara el ritmo de tu excelencia. Mientras te sumerges en la suavidad de tus sábanas, deja que esta idea de la espera productiva elimine cualquier rastro de ansiedad. No tienes que apresurarte hacia el sueño llegará cuando tu cuerpo y tu mente estén listos, de la misma manera que el acero alcanza su temple perfecto tras el reposo necesario. Estás en ese periodo de maduración. Todas las palabras dichas hoy, todas las acciones realizadas, están encontrando su lugar en tu memoria.
Tu cerebro está trabajando de manera silenciosa para organizar tus experiencias, fortaleciendo lo que es valioso y descartando lo que es innecesario, tal como el pulido elimina las impurezas de la superficie del metal. Me pregunto si puedes sentir cómo la temperatura de tu propio cuerpo se estabiliza, buscando ese punto de equilibrio perfecto para el descanso. No hay ninguna demanda externa que sea más importante que este proceso de recuperación. Los grandes maestros del pasado sabían que un hombre cansado comete errores que el fuego no puede perdonar. Por eso, el sueño era considerado la herramienta de mantenimiento más importante del taller. Al dormir, estás afilando tus sentidos, estás templando tu voluntad y estás preparando tu espíritu para los desafíos del mañana. Eres el artesano y, a la vez, eres la obra de arte que está siendo restaurada en el silencio de la noche. Deja que el eco de los martillos lejanos se desvanezca por completo. Ahora solo queda el susurro del viento entre las piedras y el latido tranquilo de un corazón que sabe que ha cumplido con su deber. Al igual que las herramientas que cuelgan ordenadas en sus ganchos de madera, tus responsabilidades están guardadas y seguras. No necesitas vigilarlas. El mundo está bien cuidado por otros mientras tú te retiras a este espacio de paz inviolable. Confía en el proceso de enfriamiento lento y constante. Confía en la sabiduría de tu propio cuerpo, que sabe exactamente cómo guiarte hacia las profundidades de un sueño sin sueños, donde el tiempo no existe y donde solo reina la serenidad del oro blanco en su estado más puro. Descansa, observa cómo la luz de las últimas brasas se apaga, y permite que la oscuridad sea tu manta más cálida y protectora. Capítulo 11. La arquitectura de los espacios y la geometría del control. En la quietud de esta noche, mientras te permites descender a un estado de calma aún más profundo, vamos a observar la estructura física del taller. El lugar donde se forjaba el oro blanco no era una construcción azarosa, era una obra maestra de la arquitectura funcional diseñada para controlar tanto el flujo del aire como el comportamiento de quienes lo habitaban. Imagina muros de piedra de casi 1 metro de espesor, capaces de retener el frescor de la noche incluso durante las jornadas más intensas de verano. Cada pasillo, cada ventana colocada a una altura específica y cada rincón sombrío tenían el propósito de mantener el orden y la discreción que el gremio exigía. Si todavía estás prestando atención a mi voz, quizás puedas visualizar la entrada principal. Un arco de piedra bajo que obligaba a cualquier visitante a inclinar la cabeza al entrar. No era solo una cuestión de construcción, era un recordatorio físico de que se estaba entrando en un dominio donde las reglas del mundo exterior ya no se aplicaban. Dentro, el espacio se dividía en círculos de intimidad. Las zonas más externas eran para el trato con comerciantes y proveedores, lugares ruidosos y llenos de luz. Pero a medida que te adentrabas hacia el corazón del taller, hacia la fragua principal, el techo se elevaba y las paredes se oscurecían. El silencio se volvía más denso, roto solo por el susurro del aire circulando por los conductos de ventilación. Esta arquitectura ayudaba a controlar el comportamiento de manera invisible. En la penumbra, los oficiales no necesitaban gritar, sus voces se movían con facilidad gracias a la acústica diseñada de las bóvedas. Un aprendiz sabía que, incluso si estaba en el rincón más alejado limpiando el polvo de los estantes, el maestro podía escuchar el sonido de su herramienta. Era una vigilancia constante pero pasiva, una forma de asegurar que la excelencia se mantuviera incluso cuando nadie parecía estar mirando. ¿Te has sentido alguna vez en un lugar que, por su propia atmósfera, te invita a ser más cuidadoso, más reflexivo y más silencioso? Ese es el poder de los espacios bien diseñados. Los pasillos laterales eran el dominio de los sirvientes y los encargados de suministros. Estos corredores permitían que el carbón y el agua fluyeran hacia el centro del taller sin interrumpir el trabajo de precisión de los artesanos. Era una danza coordinada de movimientos donde nadie se tropezaba con nadie. La arquitectura dictaba el ritmo. Había un lugar para cada pinza, un lugar para cada balde y un lugar para cada pensamiento. Esta organización espacial generaba una seguridad psicológica inmensa. Cuando sabes exactamente dónde está cada cosa y cuál es tu lugar en el esquema general, la ansiedad desaparece. Al igual que en ese taller, en este momento de tu descanso, todo está en su lugar. Tu entorno es seguro, tus límites están claros y no hay nada que pueda invadir tu paz. La disposición de los hornos también seguía una lógica mística y técnica. Estaban orientados para aprovechar las corrientes de aire naturales que bajaban de las colinas cada tarde.
El maestro conocía el lenguaje del viento y sabía cuándo abrir o cerrar las pequeñas trampillas de metal para avivar las brasas sin gastar energía innecesaria. Era una colaboración con el entorno. Nada se forzaba. El taller no luchaba contra la naturaleza, sino que se integraba en ella para extraer el máximo potencial del acero. Esa misma integración es la que te invito a practicar ahora. No luches contra el cansancio ni contra los pensamientos que pasan. Deja que fluyan por los pasillos de tu mente, como el aire fluye por los conductos de la vieja herrería, y que salgan suavemente hacia la noche. Si tus ojos ya se sienten pesados o están cerrados, imagina que estás caminando por esos suelos de piedra pulida por siglos de pasos. Sientes el frescor en tus pies y la calidez del hogar a lo lejos. Es un espacio de protección absoluta. Las ventanas altas solo permiten ver el paso de las estrellas y el azul profundo del cielo nocturno. No hay ruidos molestos, solo el eco lejano de la vida que se detiene. Esta arquitectura de control no era una prisión, sino una armadura que protegía el proceso de creación. Al igual que esa armadura, tu habitación y tu cama son ahora el recinto sagrado donde tu cuerpo se reconstruye. Mañana, cuando despiertes, te sentirás tan sólido y equilibrado como una viga de acero bien colocada. Pero por ahora, tu única tarea es habitar este espacio de serenidad. No hay nada que construir, nada que vigilar y nada que ordenar. El taller está en calma, la geometría del silencio te envuelve y la seguridad de esta estructura milenaria te sostiene. Déjate llevar por la sensación de que las paredes de tu habitación son tan fuertes como las del taller del oro blanco, capaces de mantener fuera cualquier preocupación del mundo exterior. Duerme en la confianza de que este espacio ha sido diseñado para tu bienestar y que en la quietud de esta arquitectura imaginaria, encontrarás el refugio perfecto para que tu mente finalmente se entregue al descanso más profundo. Capítulo 12. El ritmo de las estaciones y la coreografía de lo cotidiano. La vida en el taller del oro blanco no solo se medía por el segundero invisible de los latidos del corazón frente al yunque, sino por una cadencia mucho más amplia y profunda. El ritmo de las estaciones. En Observador de la Vida, sabemos que el descanso verdadero llega cuando comprendemos que somos parte de un ciclo natural que no podemos apresurar. En el taller, cada época del año dictaba una forma de ser y de trabajar distinta. Durante los meses de invierno, cuando el aire exterior era gélido y cortante, la fragua se convertía en el único sol de la comunidad. El trabajo se volvía más denso, más recogido. Las piezas forjadas en invierno tenían una reputación de ser más resistentes, como si el frío del ambiente ayudara a sellar la fuerza dentro del metal de una manera que el calor del verano no permitía. Si todavía estás prestando atención, imagina la rutina de una mañana de enero. El taller se abría antes de que el primer rayo de sol tocara las torres de la catedral. El primer oficial de guardia, envuelto en pesadas pieles, encendía las brasas iniciales con una reverencia casi ritual. No había ruidos estridentes, solo el roce de la madera seca y el chispeo inicial del fuego. Los hombres se movían como en una coreografía ensayada durante cientos de años. Cada uno sabía exactamente dónde situarse para no estorbar el camino del otro. Esta previsibilidad de lo cotidiano es lo que brindaba una paz mental inmensa a los artesanos. Sabían qué esperar de cada hora del día. ¿No es acaso esa falta de sorpresas lo que más anhelamos cuando buscamos el sueño? Saber que mañana el sol saldrá y que las cosas estarán en su sitio. En verano, por el contrario, el ritmo se ralentizaba drásticamente. El calor del sol sumado al calor de los hornos hacía que el trabajo al mediodía fuera imposible. El taller adoptaba entonces la sabiduría de la siesta y el silencio prolongado. Los grandes trabajos de fundición se trasladaban a las horas de la madrugada, cuando el aire de la noche aún conservaba un rastro de frescor. Esta capacidad de adaptación al entorno era la clave de la longevidad del gremio. No luchaban contra el clima, se rendían a él con inteligencia. Aprendían que hay momentos para la acción intensa y momentos para la retirada absoluta. Mientras descansas ahora, piensa en cómo tu propio cuerpo está entrando en su estación de retiro, en su propia noche de verano privada donde lo único que importa es conservar la energía y permitir que el sistema se enfríe. Las celebraciones y los periodos de ayuno del calendario también marcaban el flujo de la producción. Había semanas enteras donde los martillos callaban por respeto a una festividad religiosa o local. Esos días de silencio absoluto en el taller eran fundamentales.
Servían para que los hombres limpiaran no solo sus herramientas, sino también sus mentes. Se dice que las mejores ideas para los nuevos grabados o para los mecanismos de cierre más ingeniosos nacían precisamente en esos días de inactividad forzada. El cerebro, al igual que el metal, necesita dejar de ser golpeado para poder reorganizar su estructura. Al permitirte este tiempo de inactividad total ahora, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás dando espacio a tu mente para que se regenere. La jerarquía del taller también se relajaba durante estos ciclos. En las cenas comunitarias de fin de temporada, el maestro se sentaba a la mesa con el aprendiz más joven y compartían el mismo pan y la misma sopa de cebolla. En esos momentos, las tensiones de la autoridad desaparecían y se recordaba que, por encima de los rangos, todos eran servidores de la misma llama. Esa sensación de fraternidad y de destino compartido eliminaba las envidias y los rencores que suelen agotar el espíritu humano. El taller era una gran familia unida por el secreto del acero. Si sientes que el peso de la manta te abraza con más firmeza, visualiza la quietud del taller durante una de esas tardes de descanso obligatorio. Las herramientas descansan sobre paños aceitados para que la humedad no las dañe. El suelo está barrido y las brasas están cubiertas por una campana de hierro para que no se apaguen del todo, pero que tampoco consuman madera innecesariamente. Es una imagen de preparación perfecta. Todo está listo para el futuro, pero el presente está dedicado exclusivamente a la recuperación. Tú has hecho lo mismo con tu habitación. Has preparado el entorno, has apagado las luces y has cubierto tus preocupaciones con el velo de esta historia. No hay nada que debas producir esta noche. No hay metales que templar ni secretos que guardar. Eres parte de este gran ritmo estacional que nos enseña que el descanso no es una pérdida de tiempo, sino una parte esencial de la creación. Al igual que los artesanos del siglo XVI, que sabían que el acero más fino requería paciencia y respeto por los tiempos de la naturaleza, tú estás respetando tu propia naturaleza al rendirte al sueño. Deja que el ritmo de las estaciones te guíe hacia la profundidad de la noche, donde el tiempo se dilata y el cansancio se transforma en una fuerza renovada que florecerá cuando el sol vuelva a aparecer por el horizonte. Todo está en calma, el ciclo se completa y tú estás exactamente donde debes estar. En el centro de tu propia paz. Capítulo 13. La ceremonia de la limpieza y el orden de la mente. En la penumbra de estas horas finales, cuando la actividad del mundo exterior parece un recuerdo borroso y lejano, vamos a centrarnos en un ritual que a menudo pasa desapercibido pero que era la columna vertebral de la excelencia en el taller del oro blanco. La limpieza absoluta al final del ciclo de trabajo. En Observador de la Vida, entendemos que para que el sueño sea profundo y reparador, el entorno y la mente deben estar libres de residuos. En la herrería, la limpieza no era una cuestión de estética, sino de supervivencia técnica. Un solo gramo de polvo de carbón en el lugar equivocado o una mota de óxido en el agua del temple podía arruinar la transparencia del acero más puro. Si te encuentras ya en ese estado donde mi voz se siente como un susurro cálido que te envuelve, imagina el taller cuando los últimos martillos han callado. No es un momento de abandono, sino de una actividad suave y metódica. Los oficiales y aprendices se dedican a limpiar cada superficie con paños impregnados en aceites esenciales. Se retira la escoria, se barren las chispas frías del suelo y se pulen los yunques hasta que reflejan la luz de la luna que entra por las claraboyas. Este acto de ordenar el espacio físico era, en realidad, una forma de ordenar la mente antes de entregarse al descanso. ¿Alguna vez has sentido esa paz mental que surge cuando dejas tu casa perfectamente recogida antes de irte a dormir? Esa es la sensación que buscamos cultivar ahora. El orden de las herramientas seguía una lógica casi musical. Cada pinza, cada mazo y cada cincel tenía su lugar exacto, marcados por la sombra que habían dejado tras años de uso. El maestro creía que si un hombre no podía encontrar su herramienta a ciegas, en la oscuridad total, entonces no era digno de trabajar el oro blanco. Esa familiaridad absoluta con el entorno eliminaba cualquier forma de estrés o incertidumbre. Todo estaba previsto. Todo estaba bajo control. Mientras te deslizas hacia el sueño, imagina que tú también estás colocando tus preocupaciones en sus estantes correspondientes, fuera de tu alcance inmediato, ordenadas y seguras para cuando decidas volver a verlas. Pero por ahora, el banco de trabajo de tu mente está completamente despejado. Esta ceremonia de limpieza incluía también el cuidado del cuerpo.
Los artesanos se lavaban con agua tibia y jabones de ceniza, eliminando el hollín de sus brazos y rostros. Al quitarse la suciedad del trabajo, se quitaban también el peso de las responsabilidades del día. Era un proceso de purificación. Al cerrar los ojos, puedes visualizar cómo ese agua limpia se lleva cualquier tensión que haya quedado atrapada en tus músculos. Tus hombros se relajan, tu cuello se libera y tu respiración se vuelve tan clara y pura como el aire de la montaña. No queda rastro de la lucha del día, solo la suavidad de la piel limpia y la frescura de las sábanas. En el taller, el silencio que seguía a la limpieza era sagrado. Una vez que el último paño era colgado, el maestro hacía una ronda final, solo con una pequeña vela en la mano. Observaba el brillo del metal en reposo y el orden de las mesas. Ese era su momento de mayor satisfacción, incluso mayor que cuando terminaba una pieza importante. Ver el potencial del orden era ver el potencial del futuro. Si el taller estaba ordenado, el mañana sería próspero. Al igual que el maestro, tú puedes hacer una ronda mental rápida por tu día, notar que has hecho lo que podías y que ahora el orden ha sido restaurado. Ya no hay nada pendiente. Quizás te preguntes si alguna vez los artesanos sentían el miedo a no ser capaces de mantener este nivel de perfección. La respuesta es que el orden mismo era el antídoto contra el miedo. Cuando el sistema funciona, el individuo puede relajarse. Tú eres parte de un sistema biológico perfecto que sabe cómo repararse mientras duermes. No necesitas supervisar el proceso. Tu corazón late, tus pulmones se expanden y tus células se regeneran siguiendo un orden milenario que no requiere tu permiso. Confía en esa arquitectura interna tan precisa como la del oro blanco. Siente ahora cómo el silencio del taller vacío se traslada a tu habitación. Es un silencio acogedor, lleno de una presencia tranquila. Las herramientas de tu intelecto están aceitadas y guardadas. Los fuegos de tus pasiones están cubiertos por la ceniza del descanso. Todo es armonía y preparación para el silencio final de la noche. Deja que esa limpieza interior te prepare para los sueños más límpidos, donde no hay conflictos ni ruidos, solo la vasta extensión de una mente que ha decidido que ya ha hecho suficiente por hoy. Estás libre, estás limpio y estás en perfecto orden para entregarte a la profundidad del descanso más absoluto que el universo puede ofrecerte. Capítulo 14. El legado invisible y la huella del acero en la historia. A medida que nos acercamos al final de este viaje por la penumbra de la herrería, es necesario elevar nuestra mirada y observar cómo esos pequeños golpes de martillo, dados en el silencio de una noche cualquiera, terminaron por dar forma al mundo que conocemos. En el canal Observador de la Vida, nos gusta reflexionar sobre cómo lo pequeño y lo oculto dictan el rumbo de lo grande y lo público. La forja del oro blanco no era solo una cuestión de fabricar herramientas o armas, era la creación de un estándar de civilización. Gran parte de la influencia de estos maestros metalúrgicos permaneció siempre en la sombra, lejos de los libros de historia oficiales, pero su impacto fue tan real como la piedra de las catedrales. Si tu mente flota ahora en esa zona gris entre la vigilia y el sueño, trata de imaginar como un solo mecanismo de cierre, inventado por un oficial ingenioso en un rincón de nuestro taller, pudo cambiar la diplomacia de un reino entero. Al permitir que los secretos de Estado se guardaran bajo llaves imposibles de copiar, se alteró la forma en que los reyes confiaban en sus ministros. La política, esa gran puesta en escena de poder, dependía en última instancia de la calidad del metal que protegía sus secretos. Casi toda esta influencia permaneció indocumentada por diseño. Los maestros no buscaban la fama, buscaban la invulnerabilidad de su obra. ¿Alguna vez has pensado en cuántas personas han influido en tu vida de manera decisiva sin que siquiera sepas sus nombres? El acero de alta pureza permitió también el avance de la ciencia y la navegación. Los instrumentos de precisión, aquellos que medían el tiempo con exactitud en medio de océanos embravecidos, nacieron de la paciencia de hombres que pasaron 1000 noches observando el color de las brasas azules. Sin ese oro blanco, los mapas habrían sido incompletos y los descubrimientos se habrían retrasado siglos. Pero para el artesano, esto era simplemente parte de su deber cotidiano. No había una búsqueda de gloria, sino una búsqueda de la verdad interna del material. Existe una belleza profunda en hacer algo bien simplemente por el hecho de que sea correcto, sin esperar que la posteridad te ponga una estatua. Incluso la cultura y el arte se transformaron gracias a la sutileza de estas manos curtidas por el fuego.
Los cinceles que esculpieron los detalles más finos del mármol o las gubias que dieron vida a los retablos de madera debían su existencia a un proceso de temple perfecto. El artista se llevaba el aplauso, pero el metalúrgico era el que proporcionaba la posibilidad misma del arte. Esta estructura de influencia secreta es una lección de humildad para todos nosotros. Nos enseña que no es necesario ser el centro de atención para ser esencial. Al descansar hoy, puedes sentirte orgulloso de todas esas pequeñas cosas que has hecho y que nadie ha notado, pero que han hecho que el mundo de alguien sea un poco mejor o más estable. La historia del acero es la historia de la adaptación humana. Cada vez que el mundo cambiaba, los maestros del taller encontraban una nueva forma de responder. No eran reaccionarios, eran observadores. Cuando la arquitectura pidió estructuras más ligeras pero más fuertes, el taller respondió con nuevas aleaciones. Cuando la medicina necesitó herramientas que no se oxidaran, el taller buscó el brillo eterno del oro blanco. Esa capacidad de evolución constante, basada en una tradición sólida pero no rígida, es lo que mantuvo vivo al gremio durante generaciones. Es una forma de inteligencia colectiva que se transmitía por el ejemplo y no por el dogma. Si sientes que el sueño te envuelve de manera casi total, deja que esta perspectiva histórica te dé paz. El mundo es un tejido inmenso de esfuerzos silenciosos, y tú eres una parte valiosa de ese tapiz. No tienes que cargar con la responsabilidad de la historia sobre tus hombros. La historia ya ha sido forjada por millones de manos antes que las tuyas, y seguirá su curso. Puedes permitirte el lujo de soltar el mando. Los grandes cambios no ocurren siempre por grandes explosiones, sino por el goteo constante de la excelencia en lo privado. Visualiza por última vez el taller desde una distancia lejana, como si estuvieras viendo una pequeña luz en la oscuridad de una ciudad antigua. Esa luz representa la constancia, la paciencia y el conocimiento. Es una luz que no deslumbra, pero que guía. De la misma manera, tu descanso de esta noche es la base de tu luz de mañana. Estás acumulando la energía necesaria para seguir siendo ese eslabón importante en tu propia red de influencias. Pero por ahora, el contexto histórico se desvanece, las fechas se borran y solo queda la sensación de pertenecer a una larga estirpe de seres que supieron cuándo trabajar y, lo más importante, supieron cuándo era el momento de dejar que el fuego se extinguiera para poder soñar. Todo está bien, el legado está a salvo y tú puedes descansar en la eternidad de este momento sin tiempo. Capítulo 15. El suspiro del fuelle y la verdad del descanso. Hemos llegado al final de nuestro viaje por la penumbra de la herrería y es momento de recoger los frutos de este largo recorrido por el fuego y el acero. En este rincón de observador de la vida, entendemos que la historia del oro blanco no es solo una crónica de técnica y poder, sino una profunda verdad emocional sobre lo que significa ser humano. A lo largo de estas horas, hemos visto cómo el metal más duro se rinde ante la paciencia, cómo el silencio es la herramienta más afilada y cómo la lealtad invisible sostiene los muros de los talleres más prestigiosos. Pero ahora, mientras la noche alcanza su punto de mayor quietud, la historia se desprende de sus datos y de su contexto para convertirse en algo mucho más simple. Una invitación al abandono total de tus preocupaciones. Si todavía escuchas el rastro de mis palabras, quiero que sientas el calor residual de esa fragua imaginaria. Ya no es un calor abrasador que exige esfuerzo, sino una calidez suave, como la de una manta de lana pesada que te protege del frío de la madrugada. El fuego ya no necesita ser alimentado. El fuelle ha dado su último suspiro y las brasas, cubiertas por una fina capa de ceniza gris, guardan una energía latente que solo se despertará cuando el sol decida volver. Esa misma energía es la que ahora habita en ti, transformándose de actividad en reparación. ¿Puedes sentir cómo tus músculos han aceptado finalmente que el día ha terminado? No hay más herramientas que sostener, no hay más golpes que calcular. Esta historia nos enseña que el secreto del oro blanco residía en saber cuándo dejar de golpear. Un artesano que no sabía detenerse terminaba por destruir su propia obra por exceso de celo. Del mismo modo, tú has hecho suficiente por hoy. Has navegado por tus responsabilidades, has tomado decisiones y has cuidado de los tuyos. Ahora, la mayor muestra de inteligencia y sabiduría que puedes ofrecer es la de detenerte por completo. El mundo no se detendrá porque tú cierres los ojos, al contrario, el mundo se beneficia de que tú descanses, porque mañana volverás con la claridad de mente de un maestro que ha dejado madurar su acero en la penumbra. La verdad emocional de este relato es la resiliencia.
El metal sufre, se calienta y se golpea, pero al final del proceso emerge más fuerte, más puro y más útil que antes. Tú también pasas por tus propios procesos de forja cada día, y el sueño es el baño de Temple que fija tus aprendizajes y calma tus heridas. No es un tiempo muerto, es un tiempo de gloria silenciosa. Mientras te hundes en el colchón, imagina que eres esa pieza de oro blanco que ha superado todas las pruebas del día. Estás impecable, estás pulido y estás en equilibrio. No queda ninguna aspereza en tus pensamientos. Todo lo que fue difícil hoy se ha vuelto suave bajo la luz de la luna. Me pregunto si puedes sentir la libertad que nace de la entrega total. En el taller, el momento de mayor paz era cuando el maestro cerraba la puerta exterior y echaba el cerrojo de hierro. En ese instante, los problemas del reino y las deudas del mercado quedaban fuera. Tu habitación es ahora ese taller cerrado. Nada puede entrar sin tu permiso. Estás en un santuario de paz donde el tiempo ha dejado de correr en línea recta para convertirse en un círculo de serenidad. Ya no hay pasado que lamentar ni futuro que planificar. Solo existe este presente tibio, este aire que entra y sale de tus pulmones con la facilidad de una brisa que acaricia el trigo en verano. A medida que mi voz se aleja, deja que el silencio ocupe el espacio que queda. Es un silencio amigo, un silencio que te conoce y te respeta. No necesitas recordar los detalles de la arquitectura del taller ni los nombres de los oficiales. Todo eso ha cumplido su función de acompañarte hasta el umbral del sueño. Ahora, puedes soltar incluso este relato. La historia del oro blanco se queda atrás, guardada en la estantería de tu memoria, lista para ser recordada mañana o quizá olvidada para siempre en favor de un sueño más profundo y misterioso. Tu cuerpo es sabio. Tu mente es fuerte. Tu espíritu está en paz. Como el acero que reposa en la oscuridad del taller, tú estás ganando una solidez interna que te hará invencible al despertar. Pero por ahora, no hay invencibilidad que demostrar. Solo hay vulnerabilidad, suavidad y descanso. Permítete ser ligero. Permítete ser nada más que una respiración tranquila en medio de la noche. Las sombras te cuidan, el silencio te abraza y yo me despido aquí, dejándote en la mejor compañía posible. La de tu propio descanso reparador. Que tus sueños sean tan claros y brillantes como el metal más puro, y que tu despertar sea tan natural como el primer rayo de luz que acaricia el yunque al amanecer. Duerme ahora, descansa ahora, todo está cumplido. Todo está en paz. Adiós por ahora, querido observador de la vida.